Saludos hermanos y hermanas del Tribunal Cristiano, soy el pastor Ricky Rosado, ya con mallete en mano para discutir asuntos muy importantes. Gracias a todos los que nos siguen en esta programación, ¿verdad? Que a través de Pura Palabra, Canal 58, el 348 en Liberty, si mi querido director nos pone ahí el cintillo para que la gente sepa. Gracias Alberto. Ahí está la forma que usted puede vernos también en Tribunal Cristiano TV en Facebook y nuestro nuevo canal de YouTube. Mírenlo ahí, Apóstol Ricky Rosado. Ahí puede ver no solamente el Tribunal Cristiano, sino otros programas que hacemos de discusión y también de predicación, ¿verdad? Y me puede seguir en las páginas de Facebook como Ricky Rosado o Pastor Ricky Rosado. Tenemos dos. En el Twitter como @Apóstol Ricky. Ahí podemos, ¿verdad? Análisis también. Y agradezco a todos los que en diferentes lugares me detienen, pastor. Gracias por la orientación, por las discusiones, por años lo hemos seguido y eso es muy importante. Ya mi colaborador de Milicia Cristiana, que ustedes disfrutan tanto escucharlo y en la discusión y a veces las garatas que formamos él y yo aquí, apasionados con los temas, el sacerdote y licenciado abogado Padre Carlos Pérez Toro. Saludos, padre. Saludos, pastor. ¿Cómo está usted? Dios me lo bendiga. Es una tremenda alegría poder estar aquí con ustedes, tener esta oportunidad para dialogar de los asuntos que nos angustian como creyentes, por decir así. Nos angustian a nosotros los creyentes. Pero es importante que usamos esta herramienta, ¿verdad? A través de Liberty y a través del canal 58 y 348, y todas las redes que usamos, porque nosotros hablamos de temas que a veces la gente escucha un poquito por acá o tienen sus inquietudes y no saben qué están pasando. Y a veces no saben que hay proyectos en la legislatura, en los municipios, decisiones de los tribunales, tanto estatales como federales, situaciones que están pasando en los estados. Oye, situaciones que están viviendo creyentes en diferentes lugares y nosotros le educamos y le informamos. Yo creo que esto es una herramienta extraordinaria para la pastoral, para los líderes cristianos y para todo, ¿verdad? Hermano en la fe, porque aquí defendemos, pero educamos con fundamentos sobre el derecho de la libertad religiosa y lo que consagra la Constitución. Y yo te agradezco porque si alguien en Puerto Rico estudia este tema y lo conoce, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel de Estados Unidos y de Europa, porque tú trasciendes las investigaciones que tú haces. Tú sabes cómo vienen los aires soplando, desde que salen de allá, desde el Cabo allá en África. ¿Te acuerdas que los meteorólogos vienen siguiendo el polvo de Sahara o vienen siguiendo las tormentas? Pues tú vienes siguiendo cómo vienen las corrientes y discutimos los temas que muchas veces cuando tú los has discutido aquí, un mes más tarde es que los demás medios comienzan a hablar un poquito del tema. Que te agradezco todas esas horas que tú sometes, gracias a Dios que tú puedes, ¿verdad? Como tú eres un hombre libre. El celibato, ¿verdad? En mi ministerio, usted tiene un ministerio como el mío, el ministerio de usted es uxorato, ¿verdad? Por decir técnicamente casado, es un ministerio sin duda apasionante y bello. Y el ministerio mío es un ministerio célibe, que es igualmente apasionante y bello. Son dos modos distintos, ¿verdad? De ejercer esta tremenda función de ser portadores de Jesús, ¿verdad? Evangelizadores, ¿verdad? Pastores. Y sin duda una de las cosas que me ayuda es que tengo un poco más tiempo de agilidad. Fíjate, tú te pareces un poco más a Jesús, porque Jesús es célibe. Sí. Yo me parezco un poco más al apóstol Pedro, porque Pedro tenía suegra y todas esas cosas. Aquí se metió la Fox News en el ruido. Sí. ¿Ya lo superaste? Ya lo superé, ya lo eliminé. Bien. Padre, me gustaría hablar un poquito sobre esta discusión que ha estado surgiendo en estos días, que ya por los pasados 12 años como que salen todos los cuatrenios, la famosa discusión de despenalizar o legalizar las drogas. De hecho, hoy salió una noticia esta mañana, wow, que impactante, un niñito de 2 años
se intoxicó con cocaína. Y la gente dice, bueno, pues es un hecho aislado. Bueno, es aislado porque usted escuchó esa noticia hoy, pero ¿cuántas cosas están ocurriendo que en el seno del hogar o en lugares accesibles se quedan calladitos para que no salga a la luz por este trasiego de marihuana o cannabis, como el nombre más elegante ahora, que ahora con facilidad la gente los tiene en sus casas y en sus carros y en diferentes lugares accesibles a menores de edad, a los niños o a cualquier persona que se confunde y no sepa ni lo que un ancianito buscando pastillas o buscando algo, pues puede tener también la misma situación. Así mismo. Hay un proyecto ahora de Héctor Ferrer Hijo para que se despenalice, que es casi parecido, y perdone lo que no le gusta este tema, como legalizar la droga en sí, legalizar esa droga. Porque la despenalización, en la forma que se presenta, es tan libre que como se le llama para su consumo personal, pero yo me acuerdo que cuando Pereira presentó el proyecto, para su consumo personal era 1 onza de marihuana, y cuando sacamos lo que era 1 onza de marihuana, eran 64 tabacos de marihuana. Y si eso es para consumo personal, ¿qué será que 4 vayan en un carro, ¿verdad? Cada uno con su consumo personal? El problema, ¿verdad? Primero, pastor, es que hay que definir términos. ¿A qué se refiere con despenalización? ¿Qué es legalización? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en este momento como país? Porque evidentemente los principios y paradigmas, las visiones de cada una de estas modos diversos de afrontar el tema de la marihuana y de las drogas en general es diverso. Por ejemplo, el problema de la despenalización que Héctor Ferrer, ¿verdad? Hijo, está presentando para afrontar lo que él dice que es un problema de jóvenes que terminan presos en nuestras cárceles sin tener ellos ningún otro delito que el delito de tener un cigarrillito de marihuana o 2, etcétera. Eso le lleva a él a iniciar lo que él llama un diálogo. Él no ha presentado todavía un proyecto de ley. Hay otros representantes, que uno es el que preside la comisión de lo jurídico y otro es el representante Che para Digi, tú dices Che. El Che, ¿verdad? Yo nunca uno es del PNP y Orlando Rosario, creo que es del Partido Popular. Orlando Aponte. Ellos están presentando un llamado a referéndum para legalizar la marihuana en Puerto Rico. Ahora, ¿para legalizarla? Sí, ellos están hablando de legalización, entiendo yo. ¿Verdad? No he visto el proyecto de ambos. Ahora, el problema de la despenalización, que fue la propuesta original de el señor Pereira, ¿verdad? El ex senador, era que tú despenalizas y donde las personas van a acceder a la droga, a la marihuana. O sea, la despenalización supone que algo continúa siendo delito, no se crea ninguna infraestructura administrativa o incluso se abre un mercado legítimo, sino que se te dice, si yo te cojo, aunque te voy a decir eso no se hace, no va a tener consecuencias sobre tu persona. Y eso es peligroso. Oye, un paréntesis. Ajá. Yo he oído muy calladito a los que tienen las franquicias de los dispensarios de cannabis. Pues yo lo veía como una competencia desleal. ¿No será que ese silencio que tienen es porque vendrá alguien con la iniciativa de decir, pues que lo adquieran en los dispensarios? No, porque no. Despenalizar es que sigue siendo un delito. Y los centros, ¿verdad?, de donde las personas pueden acceder a al llamado cannabis medicinal, tiene una finalidad diversa.
Eso no es para lo que fue creado. ¿Cuál finalidad tiene? La finalidad de que una serie de, por decir así, de condiciones médicas que debieron ser de carácter crónico. ¿Y cuál es? Empieza con un dolor de cabeza. Bueno, un dolor de cabeza, sí, pero tiene la justificación que es medicinal y que además tiene que haber una relación médico-paciente. ¿Qué es lo que no va a hacer? ¿Qué se va a despenalizar ahora? Que antes yo tenía que irme con la recetita, con el referido para el dolor de cabeza o la ansiedad o el estrés a un lugar privado. Ahora, si me cogen. No, pastor, no, porque tú no puedes acceder a esa marihuana medicinal, por decirlo de alguna manera, si no tienes una relación médico-paciente. Pero Carlos, la va a tener con ansiedad o dolor de cabeza. Bueno, pero eso no es despenalizar la marihuana. Eso es tú acceder al cannabis medicinal. Okay, pero tu pregunta era que dónde lo iban a conseguir. Porque si se despenaliza es otra cosa. Es que las personas, independientemente que tengan o no acceso al cannabis medicinal, pueden hacer uso de esa droga sin consecuencias penales, aunque sigue siendo un delito. Para contestar tu pregunta, o para contestarme yo la pregunta que tenía hace días, ¿por qué no están los dispensarios levantando una bandera? Porque su negocio se va a aumentar. No puede aumentarse, pastor, porque tienen que utilizar, para poder tú acceder a esa, tienes que tener un referido médico. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? Sí, pero bueno, las causas están especificadas, pero la persona que quiera acceder a la marihuana tiene que tener un referido médico, una relación médico-paciente. Que todos los que quieran ahora usar marihuana van a tener un referido médico-paciente. Bueno, pues tendrán que encauzar allí, pero eso, la despenalización no les ayuda. No, la despenalización no ayuda a eso. La despenalización es estrictamente se ve que eres un sacerdote ingenuo. No, pastor, porque para poder hacer el acceso. Pero si ahora lo están haciendo. No, ahora mismo. La fiscalización, evidentemente. ¿Cuántos van allí con un dolorcito de cabeza y el médico? No, pero no pueden ir allí al dolorcito de cabeza, pastor. Quieren ir a un médico. Al médico y le dice al médico, mira, es que yo no estoy pudiendo dormir por las noches. Bueno, está bien, pero eso es porque se implementó, pastor, una ley del cannabis. Primero, yo no estaba de acuerdo con el cannabis. Yo tampoco. Uno de los estamentos médicos, el Colegio de Psiquiatras, fíjense, mire lo que decía en la exposición de motivos de un proyecto que presentó la ex representante Charbonnier. Y entre las citas que se hacían era del doctor Augusto Cabán en una ponencia ante el Senado de Puerto Rico sobre el proyecto 517, que era la despenalización de la marihuana, ¿verdad? Del septiembre de 2013, ¿verdad? Hecha por el señor Pereira. Decía así: él era el presidente y director médico de la Clínica Interdisciplinaria de Psiquiatría Avanzada y en representación de la Sociedad Puertorriqueña de Psiquiatría. O sea, estamos hablando de un doctor. ¿Qué año fue ese? Se llamaba el doctor Carlos Augusto Cabán. Sí, pero ¿en qué año fue? En el 2013. Antes que se... Mira cómo han cambiado las cosas. Mira lo que decía. La marihuana es una droga devastadora. Su medicalización y peor aún, su legalización sería nefasta para el país, aún peor para nuestros jóvenes. El uso medicinal en lugares como California, Colorado, Portugal, entre otros, ha arrojado resultados negativos y en detrimento especialmente para los jóvenes. Los estudios no evidencian que la medicalización ha contribuido en gran escala a los pacientes de posible uso. Eso no lo digo yo, no lo dice usted, no lo dice Pepito Trucutú. Eso lo dice un psiquiatra en representación del Colegio de Psiquiatras de la Asociación. O sea que antes de ir a esa ponencia allí, se reunió con su board. Exacto. Se lo entregó, todo el mundo opinó. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, evidentemente, yo nunca estuve de acuerdo. Primero, García Alejandro, en mi opinión, actuó ilegalmente cuando desde la prepotencia del poder
impuso sobre el país el cannabis medicinal. Yo llevé un caso, lamentablemente lo perdí, no lo apelamos, ya estaban las elecciones cercanas y decidieron, ¿verdad? Los legisladores que tenían standing, según mi opinión, decidieron ellos no presentar una apelación. Ahora, yo entiendo que actuó ilegalmente, actuó incluso dentro de los parámetros cuando hay estados que han iniciado lo del cannabis. Porque imagínense, ¿de dónde sacaron las primeras semillas para el cannabis llamado medicinal? Eso es un planteamiento de los más importantes en los estados donde se ha iniciado esa experiencia, que sigue siendo ilegal a nivel federal. Ustedes se pueden imaginar, después de García Padilla, vino la administración de Ricky Rosselló. Actuó en el mismo marco de irresponsabilidad. En vez de haber eliminado todo lo anterior y haber empezado... No, eso fueron más lejos. Porque hicieron la legalizaron. La legalizaron. Aquel fue por una orden. Acá se hizo una ley. Una ley que yo entendía que entre las cosas que tenía que hacer era nulificar lo anterior legalmente. Y además yo entendía que tenía que ser restricta y que las decisiones sobre la condición, que tenía que ser una condición crónica. O sea, crónica en el sentido... No, ahora eso se abrió. Eso casi está por la libre. Crónica en el sentido de que no había otra alternativa para paliar dolores y sufrimientos que el uso, porque la marihuana no cura nada. Tiene solamente una finalidad paliativa. Lamentablemente, entre ellos el secretario de salud que tuvo Ricky Rosselló, que actuó con gran irresponsabilidad, a pesar de ser psiquiatra, y que empezó a abrirlo. Ahora, mire, lo que yo he escuchado sobre esa marihuana llamada medicinal, que en el fondo es que las personas están fumando marihuana. Marihuana de gente que es un dolor de cabeza, me duele una oreja, se me cayó el pelo. No, yo oí un comentario los otros días, pero quisiera después consultar con nuestros hermanos de CREA, de que hay personas ahora que no les solucionó el problema, el referido y de marihuana, el consumo, y ahora tienen otro problema, que se volvieron adictos a la marihuana. Y ahora están buscando cómo reversar la adicción que tienen, la dependencia que han desarrollado, y ahora están gastando dinero en eso para ver cómo pueden salir de la adicción, porque no les resolvió y les creó otro problema. Bueno, yo conozco casos, pastor, de jóvenes menores de 21 años, se supone que esto sea para mayores de 21, que están haciendo uso del cannabis medicinal, entre comillas, porque un mayor adulto joven de 22 o 23 la tiene y la comparte con ellos. Porque no hay criterios objetivos, porque todo es a ojo. O sea, dése en cuenta que cuando a ti te dan una pastilla, el médico te dice, tómese 10 pastillas en 5 días. Y porque tienen, evidentemente, unos criterios médicos para saber cuál es la dosis adecuada. En la marihuana no hay dosis, es a ojo. Mire, aquí tiene un pote de marihuana, de la hierba. Usted use la cantidad que usted vea. Yo he conocido un caso hace poco, hablando con una persona que tiene una condición crónica de deficiencia en sus movimientos motores, etc. Esta persona comenzó a utilizar la marihuana. Y la vi en estos días, le pregunté, bueno, ¿y cómo te va con la marihuana medicinal? No, me dijo, yo tuve que dejar eso. Eso no me ayuda en nada, al contrario. Me creaba más dificultades. Así es, pastor. Pero también he escuchado de otras personas que supuestamente le ha ayudado pues a paliar con los dolores, personas con cáncer, dolores, de epilepsia, ha habido la finalidad última de ese cannabis medicinal era compasiva. O sea, cuando una persona tiene unos dolores infernales, fruto de... Pero eran como para dos o tres condiciones y abrieron un abanico tan amplio que esa marihuana es mejor que el moringa. Y mejor
Que la uña de gato, ¿te acuerdas cuando sacaron la uña de gato que servía para todo? Sí, son lamentablemente, pastor, esto no hay estudios científicos, sí, hay estudios anecdóticos. Cuando inicialmente García Padilla, que verdad en esas cosas actuó, en mi opinión, verdad, con el mayor respeto al ex gobernador, actuó irresponsablemente, porque aquí está en juego la angustia de enfermos crónicos y su familia. Cuando tú tienes una persona enferma con una enfermedad crónica y su familia, tienen una especie de vulnerabilidad emocional. Y esa persona se agarra hasta un clavo ardiendo. Yo pienso... Y permitieron esto sin los controles científicos adecuados. Pero tú me corriges, pero yo pienso que esto ha resultado en términos económicos para un sector, porque en tan poco tiempo, esto nos lleva 5 años, 4 o 5 años, yo no había visto tanto negocio de una misma cosa que se esté abriendo constantemente. Y los otros días fui a uno aquí mientras hacía una filita para ir a hacerme una prueba de laboratorio. Están abriendo uno al lado del laboratorio y vi en la puerta que tenía 5, ¿sabes? 5 sitios más. Constante, creo que ya se han abierto más de 175 y hay 200 en espera. Sí, además que son lugares muy bien hechos. Bien, muchachos, yo en Bayamón cogí un edificio que estaba cerrado y 2 pisos, una cosa, tiene como 10,000 pies cuadrados. Digo, yo nunca he entrado a ninguno, quede claro. Es que no se puede entrar porque para entrarle hay que tener la cosa, pero por fuera, pastor, es una cosa mira, con valet parking. Yo no he ido a una farmacia todavía que tenga valet parking, un guardia esperándote afuera. Yo siempre digo, detrás de todo esto había unas industrias, porque eso no vale 3 centavos. Eso era una industria del cannabis. Y ahí no hay plan médico que aceptarle, eso es cachancari. Sí, cachancari. Sí, pero yo estoy seguro que estaban detrás unas empresas que estaban detrás, porque son las que han invertido. ¿Usted cree que todos los dueños flacos y jalados que tienen estos centros de venta de cannabis tienen los chavos para las inversiones de miles de dólares largos? Porque tienen que poner medidas de seguridad, etcétera. Una serie de que cuestan miles de dólares. Eso, lamentablemente, había una industria. Oye, el problema es que yo no sé cómo Hacienda que manipuló la opinión pública. Cómo Hacienda está fiscalizando. De hecho, todavía no he escuchado que Hacienda dé un informe que diga, mire, de los millones de dólares que se dijo en la legislatura que esto iba a producir, que venía el fisco y todo. Yo no he oído un informe. Yo creo, me gustaría que algún periodista, ahí la prensa ahí no los veo investigando, que vayan a Hacienda. No, porque esto es parte de esa agenda ideológica de izquierda, de que la gente sobre estos asuntos tenga absoluta libertad sin tomar en consideración. Bueno, también, pero ya el mal está hecho, pero económicamente, sí, que está rindiendo eso al fisco, porque creo que solamente 2 o 3 cooperativas, porque el dinero es cash. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Cómo sabemos que no hay una evasión contributiva con relación? Y por ahí a veces quieren fiscalizar las iglesias, como que son negocios de familia. Oye, y ahora todo esto de los cannabis, no vemos nada. No sabemos nada. Lamentablemente es así, pastor. Esa es parte de la angustia que nosotros tenemos como sociedad. Primero, esto no se ha fiscalizado cómo se ha implementado. Segundo, los cuentos anecdóticos sobre el cannabis usado irresponsablemente por personas que no tienen necesidad de su uso, cuya finalidad era enfermedades crónicas, en la que no habían remedios médicos aprobados, en la que tenía, por lo tanto, una finalidad compasiva, en la que no se podían hacer, por decir así, ningún tipo de anuncios públicos para intentar vender, porque eso era parte de una relación médico-paciente. Por lo tanto, no era que yo por iniciativa, voy a ir allí a que me den una moñita. No, lamentablemente, eso no se hizo, y lo que tenemos, en mi opinión, ¿verdad? Con el mayor respeto a los que están en la industria, ¿verdad?
es que lo que tenemos es un caos, que no sabemos su alcance ni las consecuencias. O sea, una persona con ansiedad que use cannabis medicinal, cuando los psiquiatras y psicólogos desaconsejan vehementemente el uso para ese tipo de situación. No, lo que me asusta de esta ley, de esto que se propone, es que cuando un joven o una persona se cogía con un poco de marihuana para su consumo, se aplicaban los famosos o bien conocidos programas de desvío. Pues, ahora, pues si tú vas a despenalizar, pues básicamente no hay ningún tipo de responsabilidad y los programas de desvío pues no tendrán ninguna función a menos que se demuestre que hay un patrón de consumo constante. Eso va a ser más difícil y va a desmoralizar a la policía no va a querer tocar más esos temas y ya tú verás que tenemos un paraíso aquí de consumo de marihuana. Yulín en San Juan despenalizó durante las fiestas de San Sebastián el uso de la marihuana, que no era, o sea, el uso en términos de recreación y drogadicción, advirtiendo a los policías que no podían intervenir con los ciudadanos. No solamente en la fiesta de la calle San Sebastián, en San Juan. Yo me acuerdo que Calderón estuvo semanas explicando lo que Yulín había dicho y que eso se lo iban a dejar a la policía estatal. Sí. Que ellos se iban a dedicar a dar tickets. Casi dio a entender eso. Oye, en otro tema importante, después de la decisión del Supremo en no entrar en los méritos de la ley que se hizo en el estado de Texas para declarar que no se practicará un aborto después que se encuentren latidos del corazón en un bebé que está en 6 o 7 semanas. Hay un senador, un congresista republicano por Florida que ha sometido otro proyecto similar al de Texas y parece que hay 2 o 3 estados más que están en fila. Más hay una expresión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en otro caso relacionado, creo que el de Mississippi, tú me corriges, que dice que en diciembre van a hacer vistas orales o van a atender el asunto. ¿Qué tú crees que está pasando a nivel de los Estados Unidos y en qué parará todo esto? Bueno, yo creo que la gente tiene que darse cuenta que los Estados Unidos, los estados conservadores, liderados por republicanos, están claros los legisladores y además son valientes, que los esquemas sobre el aborto, en los cuales se ha cifrado toda la jurisprudencia y las leyes en los Estados Unidos, tienen que ser cuestionadas y abrir nuevos caminos y paradigmas. En el caso de Mississippi, que es el caso que acogió el Tribunal Supremo y que se entiende que va a revertir Roe versus Wade, tienen que la gente recordar que Roe versus Wade es el caso del 73, que federalizó el tema del aborto por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Previo a eso, cada estado decidía la amplitud o no del aborto. De hecho, en Puerto Rico, antes del 73, cuando la decisión del Tribunal Supremo... ¿Estaba prohibido el aborto? No, no estaba prohibido, estaba como está ahora. Nuestras leyes han sido desde 1902 pro aborto. Era el paraíso, la meca de todos los que iban a abortar. Y usted se puede imaginar, pastor, que el representante Feliu Pesquera del partido, uno de los fundadores del Partido Independentista, cuando el partido que fue fundado por Gilberto Concepción de Gracia y gente como Feliu Pesquera, que iniciaban sus actividades políticas conmemorativas con celebraciones de culto. Se puede imaginar ese partido independentista cuando en el 60 y pico esta ala izquierdista, antilibertad religiosa, etcétera, asumió el poder, ¿verdad? Desbancando a gente como Feliu Pesquera o Toño González, que fue candidato a gobernador por el Partido Independentista. Pues el Partido Independentista, en la década del 50, presentó un proyecto para prohibir el aborto en Puerto Rico.
fue el primer proyecto que nosotros tuvimos para prohibir. Él era un hombre profundamente católico, Gilberto Concepción de Gracia. Era un hombre, me perdí en algo. En el Código Penal, ¿se contempla el aborto como un delito? El Código Penal se contempla como un delito porque en Puerto Rico... ¿Y cómo desde 1902 se practicaba? Porque en Puerto Rico estaba prohibido el aborto, a menos que por motivos médicos, ¿verdad? O que primero estuviera en peligro la vida de la madre y después se amplió en el 37 por motivos médicos, y ese motivo médico, dice el Tribunal Supremo, es desde que me duele una oreja o el ojo hasta que yo hoy me levanté con la pierna izquierda. Por lo tanto, el motivo médico es un saco donde cabe todo. Todo. Por eso en Puerto Rico... Como el cannabis. Como el cannabis. De tal manera que en Puerto Rico, por lo tanto, hubo proyectos para prohibirlo. Pero desde el 73 se federalizó, y en el 1992, en el famoso caso que se conoce como Planned Parenthood versus Casey, el Tribunal Supremo sentó las bases de lo que hoy se está ampliando. Dijo, de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Dijo que desde viabilidad el Estado lo puede prohibir. Entonces, estos estados como Mississippi, en el caso de Texas, Mississippi es a las 15 semanas. En el caso de Texas, desde que se siente el latido del corazón, que es en torno a la 6ª semana. ¿Por qué? Porque en ambos casos la idea es, desde las 15 semanas, es claro de que un niño sufre, un ser humano sufre cuando es abortado, y por un acto de solidaridad humana, o sea, es cruel. Si nosotros nos resulta cruel que se maltrate un animalito, imagínate un ser humano en el vientre materno, pues se prohíbe desde las 15 semanas, a menos, en el caso de Mississippi, a menos que esté en peligro la vida de la madre o que el niño, el feto, ¿verdad? Como dicen ellos, nazca con malformación. Yo creo que eso es un disparate, es igualmente criminal. Yo no puedo matar a nene para salvar a mamá, ni puedo matar a mamá para salvar nene. Un ser humano no puede ser sacrificado para salvar otro. Y me decía un ginecólogo que en los 30 años de práctica jamás había tenido que tomar una decisión de salvar uno y matar a otro, ¿verdad? Siempre hay unas soluciones consistentes con la conciencia creyente. Pero nada, en Mississippi esas son las excepciones. Claro, ¿por qué? Porque para ellos dicen viabilidad, que la idea era que desde que el niño es viable, puede vivir fuera del vientre, y por lo tanto no da sentido matarlo cuando yo puedo tenerlo con vida. Pero estos estados han cuestionado que ya esa no debe ser el criterio, sino que el criterio es desde que comienza a ser un castigo cruel e inusitado, que un ser humano tenga que sufrir. ¿Qué tú crees que va a suceder? Yo creo para el 2022 habrá una decisión del Supremo. Sí, el 2022, porque el diciembre 1 se va a escuchar el caso de Mississippi. El caso de Texas subió al Tribunal Supremo, pero solamente para pedir lo que se llama una decisión interlocutoria. Es decir, una decisión que no decide el caso, sino simplemente era un grupo de proabortistas para que se prohibiera la implementación de la ley que iniciaba. ¿Y qué es lo que quiere hacer la Pelosi? Detener eso. Pero es un segundito. Que lo que querían los abortistas era que se detuviera la implementación de la ley que iniciaba, me parece, el 1 de septiembre o algo así. El Tribunal Supremo dijo, no lo voy a coger. Y por lo tanto, la ley se iba a iniciar cuando el Estado determinó. Pero aclaró de que no lo hacía porque creía que era inconstitucional o constitucional, no. Simplemente porque no iba a coger esa petición interlocutoria que no decidía el caso. Ahora, un tribunal local de Texas ha prohibido la implementación de la ley. No lo prohibió el Tribunal Supremo, lo prohibió. Ahora, con todos esos mensajes, la acogida del caso de Mississippi y la decisión de no dar la decisión interlocutoria, yo pienso que la decisión va a ser la siguiente. Se va a desfederalizar el tema del aborto. Que cada estado decida por su cuenta
los parámetros y el alcance del aborto. 2, pienso que va a decidir, Creo que no está contando con la ecuación Pelosi. No, ahora voy con Pelosi, pero déjeme terminar qué es lo que yo pienso. Y vamos con la señora Pelosi, ¿verdad? Que está a punto de ser excomulgada por su obispo, ¿verdad? El obispo de San Diego, ¿verdad? Donde ella tiene su residencia. Esta señora que debe tener como 80 o 90 años, algo así. No, ella tiene 81 años. 81 años, exacto. Más o menos. Ya imagínense, está tan cerca de ir al encuentro de la eternidad, ¿verdad? Por ley de vida, por decir así. Pero, y está haciendo estos planteamientos de aborto. Pero lo que yo pienso, el tribunal primero va a decir que regrese a los estados, y 2, que lo único es que va a prohibir es que cuando esté en juego la vida de la madre, el estado pueda decidir en contra de la vida de la madre. Me imagino que eso va a ser los únicos 2 parámetros. Primero, que se desfederaliza porque en la Constitución no hay nada. Y segundo, que yo creo que eso va a ser porque uno de los jueces, antes de ser nominado, en un discurso que dio en una organización de abogados, pensó que él entendía que el Tribunal Supremo iba por esa línea. En cuanto a la señora Pelosi, el arzobispo de San Francisco ha criticado, ya en la vez número 500,000 que critica a esta señora que vive en esa diócesis, a Nancy Pelosi, porque el Congreso se apresta a aprobar un proyecto que es el proyecto 3755. Y es un proyecto que para proteger la habilidad de las personas para determinar cuándo continúan o terminan su embarazo y para proteger a los proveedores de salud en la habilidad de proveer servicios, abortion services, ¿verdad? Servicios de aborto. Este es el proyecto, ¿verdad?, de la Cámara de Representantes. Esta señora es católica, esta señora comulga porque es retante. Ella es una mujer que le gusta retar a las autoridades religiosas. El obispo de San Francisco ha dicho que esto es un sacrificio de niños. Para que la gente entienda técnicamente, ¿tienen los votos para aprobarlo en la Cámara? Sí, tienen todos los votos para aprobarlo en la Cámara. Porque ¿Tienen los votos para aprobarlo en el Senado? Yo entiendo que no. Pero los republicanos le van a votar en contra. En la Cámara. Aunque 9 republicanos le voten a favor, y hay 2 o 3 republicanos que son también pro aborto. ¿Ah, sí? Que son 2 o 3, sí. No tienen los votos necesarios porque tenían necesidad de... No. En la Cámara, estamos hablando de la Cámara. No, en la Cámara tienen una mayoría para aprobar. Pero ¿tú crees que todos los demócratas están... Sí. El Partido Demócrata es un partido que se ha sacrificado, por decir así, a esta visión demoníaca en contra de la vida humana y de la libertad religiosa. No hay un solo demócrata. Yo he escuchado que hay demócratas en ciertos... Sí, pro-life, pero los derrotan en las primarias antes de poder llegar. No, pero actualmente demócratas... No hay ni uno. En áreas conservadoras... en el Senado. Hay 1 o 2, pero hay uno que se llama Mancini, me parece. Es un senador, me parece. Su área es bien conservadora. Ganó por mérito. No, sí. Ganó porque está bien conservador. Porque él es conservador. Por eso, en el Senado no creo que tengan los votos suficientes. O sea, que vamos a escuchar al Supremo expresarse entonces. Sí, no, pero es que aunque ellos lo hagan, el Supremo se expresará. Porque el Supremo es el que decide. Pero perdóname, abogado, si hacen esa ley, las otras controversias que tiene el Supremo pueden ser académicas porque ya hay una ley, entonces. No. El Supremo decide si el aborto puede ser federalizado. A pesar que esté esta ley. Claro, porque si ellos dicen, la Constitución no dice nada sobre temas de aborto y por lo tanto, como la Constitución es una delegación, por decir así, estricta de qué cosas puede hacer el gobierno federal, incluyendo
los tribunales, incluyendo el ejecutivo, el legislativo, porque recuerden, la Constitución, o sea, el sistema federal americano es que los estados le dan unos poderes al gobierno federal estrictos, pero no le da más allá y que ellos conservan los otros poderes. O sea, el tribunal, por ejemplo, en temas de, vamos a suponer, qué sé yo, sobre temas penales. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que, por ejemplo, no puede penalizar, ¿verdad?, acciones meramente, por decir así, locales, que no tengan incidencia federal. ¿Por qué? Porque tienen una jurisdicción limitada del gobierno federal. Por lo tanto, si el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a pesar de que esta señora, en contra de su conciencia católica, esto es contrario a la fe católica y a la fe cristiana. Usted no puede ser católico y estar a favor de proyectos a favor del aborto, ni ser cristiano. Y todavía tú le reconoces a ella que es católica. Bueno, eso es lo que ella dice por activa y pasiva. Perdóname, yo pregunto como evangélico. ¿Oíste? Pregunto como evangélico, no. Bueno, es católica en el sentido de que mientras no te expulsen de la iglesia católica, puedes ser un pecador público. Porque Jesús dijo que es el Señor de los católicos y de los evangélicos. Amén. Eso es verdad. Que por su fruto los conoceréis. Es el Señor de la iglesia que va más allá de las denominaciones, ¿verdad? En ese sentido. Pero dijo que por su fruto los conoceréis. Amén. Pero por su fruto los conoceréis. Exacto. ¿Cómo puede creer en el mismo Dios que yo creo aquel que piensa que un niño en el vientre materno no tiene derecho a la vida? No puede creer en el mismo Dios que defiende la vida humana desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. ¿Podemos creer en el mismo Dios? No. Es que yo creo en el mismo Dios. Oye, pues, que Alejandro vino con una hipótesis, está corriendo por las redes. Que Alejandro dijo, desde mi punto de vista de fe católica, yo me voy a aliar al mensaje de la Iglesia Católica de no aborto, pero como sociedad y político, yo creo que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, y yo defiendo el aborto. Sí, no es sí, los que quieren, ¿verdad? Lo dijo el Señor, no se puede servir a dos señores, porque aborrecerás uno, ¿verdad?, y amarás al otro. No se puede servir a Dios. El Señor dijo al dinero. Mira, yo me sorprendí eso como el juez, que una vez está en el estrado, parte justicia, y una vez termina, se quita la toga y se va a hacer todo lo contrario a lo que dice la ley. No, sigue siendo un representante de la ley, aunque no tenga la toga. Y tú sigues siendo cristiano, y lo que es malo como político es malo como creyente. Imagínense, esta señora, ahora, ella se está jugando que la puedan sancionar a nivel eclesial negándole la comunión. Esto no es paz y amor. Esto es que ya terminamos. No, que quedan 2 minutos. Muy bien. Bueno, pero fíjate, yo creo que la ilustración y todo lo que hemos compartido es excelente, y eso ayuda a la reflexión de la gente y a poder, si hacen el referéndum ese de despenalización, entender por qué una persona que sea sorprendida con 1 o 2 tabacos de marihuana no cumple en Puerto Rico. ¿Sabe? Hay un programa de desvío y se trabaja el asunto, e inclusive el récord. Me han dicho abogados criminalistas que tampoco se daña una vez acepte el programa de desvío. Es una de las condiciones. Por lo tanto, lo lamentable de eso es que está a la discreción del juez. Bueno, entonces lo que tenemos que enmendarle la discreción. Sí. Eso es lo único. Eso es lo que hacía el proyecto 654. Ahí que tenemos que trabajar. Exacto. No, yo creo que de darle más protección a esa persona primer ofensor para que se vaya al programa de desvío y pueda trabajar responsablemente con su situación. Así mismo. Y en cuanto a Nancy Pelosi, pues eso te lo dejo en tus manos. Porque a lo mejor no podemos votar por ella, pero tú puedes llamar allá al arzobispo de San Francisco
Sí, Monseñor Corleone. Corleone, estamos orando por usted. Manténgase fuerte y firme. Amén. Pues muchas gracias a todos los que nos han seguido. Recuerde que nos puede seguir también en WKQ 580 los viernes de 8 a 10 de la noche y los domingos de 7 a 9 de la mañana. O vea este programa en todo lo que le hemos estado mencionando ahí, que son las redes que lo puede volver a ver si lo coge un poquito más tarde. Que muchas gracias, Padre. Bendiciones siempre. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Amén. Dios me lo bendiga.